Bueno, como primer punto a tocar sería el análisis de nuestro marco legal, que sería, bueno, que en el Perú la libertad de expresión está protegida por la Constitución y se enmarca dentro del derecho, ¿no? También en ciertas circunstancias enmarca el derecho penal, ¿no? Bueno, en lo que refiere a la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 4, la Constitución peruana nos dice, ¿no?, que garantiza el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, ¿no?, a través de cualquier medio de comunicación. Esto incluye la posibilidad de expresar ideas sin censura previa, ¿no? También el artículo 13 protege el derecho de toda persona, ¿no?, a la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica y cultural, ¿no? También nuestro Código Penal nos enmarca que existen delitos contra el honor, ¿no?, que establece ciertos límites para la libertad de expresión que afectan el honor de las personas, ¿no?, y la reputación. Estos se encuentran enmarcados en el artículo 132, ¿no?, que atribuye a una persona el hecho, ¿no?, como la difamación, ¿no?, que atribuye a una persona un hecho, ¿no?, o una cualidad o una conducta que puede dañar el honor o la reputación de una persona, ¿no?, de manera que puede ser sancionada con una pena privativa de libertad. También nos habla sobre la injuria, que está en el artículo 130, que nos dice que insultar a una persona afectada y afectar su dignidad, ¿no?, que las penas varían según la gravedad a la ofensa, ¿no? En la calumnia, en el artículo 131, que nos dice acusar a una persona falsamente o a alguien de un delito, lo cual puede conllevar a la prisión, ¿no? Bueno, también nos enmarca en la ley de radio y televisión, en la ley número 28.278. Esta ley regula el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no?, en los medios de comunicación, y establece que estos deben respetar los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas y garantizar el pluralismo informativo, ¿no? Además establece las sanciones para la emisión de contenidos que inciten al delito o a la violencia, ¿no? Bueno, también se tiene la Declaración Americana de los Derechos Humanos, ¿no?, que nos dice que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, ¿no?, y asimismo está señalado, ¿no?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y también en las constituciones democráticas, ¿no?, de varios países, ¿no? Bueno, también les voy a hablar sobre un fallo que señala que un hombre de prensa ejerció válidamente su derecho a la libre expresión. Bueno, la Sala Penal Permanente o la Corte Suprema de Justicia confirmó en una última instancia la absolución del periodista Rafael Enrique León Gutiérrez, más conocido como Rafa León, en una querella, ¿no?, de difamación agravada que le impuso Marta Elvira Rosa Miro Quesada. Como se recuerda, la demanda fue originada en la revista Caretas, ¿no?, por el periodista Rafa León, el 20 de julio de 2014, bajo el título, ¿no?, ¿Qué hacemos con la primita? Bueno, Marta Miro Quesada denunció que en este artículo fueron utilizadas palabras y frases insultantes, ¿no? La requerida columna, de acuerdo con el fallo, que fue escrita en respuesta al artículo de Miro Quesada, ¿no?, que publicó en el diario Comercio el 2016-2014 bajo el título El síndrome de Susi, en el cual ella hizo una crítica, ¿no?, a la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ¿no? En el tribunal sostiene que la periodista, al dar su opinión, se hace pública, ¿no? Y también habla sobre la gestión de Susana Villarán, ¿no?, lo cual la convierte en un personaje público, ¿no? Lo cual significa que al emitir una crítica de contenido político también está expuesta a soportar críticas de esa misma índole, ¿no? Bueno, en el sentido añade que Rafa León, al cuestionar su artículo de Marta Miro Quesada, ejerce válidamente su derecho a la libertad de expresión, ¿no?, y que la conducta social no configura como reproche para que sea vista como en el ámbito penal, ¿no?
También agrega que además que no existió la opinión de Rafa León, elementos como el desdén, la humillación o la misoginia o la violencia de género, como alegó Miro Quesada. Hay que precisar que también en la primera instancia, a través de la sentencia emitida el 3 de mayo del 2016, bueno, el juzgado penal de Lima revertió un fallo no condenatorio, ¿no? El cual se le condenaba a Rafa León a pagar 6.000 soles, ¿no?, de reparación civil. Pero en el 29 de agosto de ese mismo año, la sexta sala penal de reos libres de la Corte de Lima revocó dicha decisión, ¿no?, y lo absolvió de todos los cargos, alegando que no se encontraban cuestionables las acciones de Rafa León. Bueno, eso sería todo de mi parte. Doy paso a mi compañero. Buenas docente, muy buenos compañeros. En esta oportunidad pasaré a proseguir con la exposición que mi tema tocado es el tema de responsabilidad del Estado frente a violación de la libertad de expresión. Es fundamental en el estudio del derecho, especialmente en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, saber que muchas veces el ser humano tiende a tiene la libertad de expresar lo que siente, lo que piensa, pero hay ocasiones en las que tu libertad de expresión llega a ser como limitada, que no puedes culminar o decir lo que realmente quieres decir. Como por ejemplo, podemos tocar ya la expresión del derecho, que la libertad de derecho llega a ser tratados internacionales y constitucionales y nacionales, que este es un derecho esencial para la democracia, que ya que garantiza que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sin temor a las represalias. Sin embargo, cuando el Estado viola este derecho, surge su responsabilidad, de los cuales otra investigando he encontrado unos cuatro autores distinguidos, de los cuales pasaré a nombrar uno por uno. Bueno, uno de ellos llega a ser Ronald Dworkin, otro llega a ser Joan Stuart Mill, o sea, Thomas primero Emerson, y por último Robert Alexy. Bueno, Robert Dworkin escribió una obra que se llama Freedom, Law, the Moral Reading, sobre la Constitución, que argumenta sobre la libertad de expresión, que es un pilar esencial en la interpretación moral de la Constitución. Por otra parte, John Stuart Mill, en On Liberty, que sostiene que la libertad de expresión es un componente crucial del progreso social y político, ya que permite la confrontación de ideas y la búsqueda de la verdad. Por otra parte, Thomas I. Emerson, en su trabajo, que es el Sistema of Freedom de Expresión, ofrece una defensa robusta de la libertad de expresión como un derecho instrumental para la democracia y el autodesarrollo. Bueno, Robert Alexy, por otra parte, es una teoría sobre los derechos fundamentales que aborda el Estado, que debe equilibrar la protección de la libertad como la libertad de expresión de los derechos con otros en vez de ver un conflicto. Bueno, tocando la jurisprudencia y la casación, la jurisprudencia juega un papel crucial en la delimitación de la responsabilidad del Estado en caso de violación de la libertad de expresión. Como un ejemplo llega a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la CIDH, que uno fue el caso Última Tentación de Cristo, que está hecho por Olmedo Busto y otros versus Chile, en la que la CIDH declaró que la prohibición de la exhibición de una película en Chile constituía una violación de la libertad de expresión. Este caso es fundamental para entender cómo la restricción deben ser justificados bajo estándares estrictos. Otro caso también puede ser el caso de Kimmel versus Argentina. Otra vez tiene repercusión la CIDH, con la que concluyó que Argentina había violado la libertad de expresión con Edward Kimmel, que es un periodista condenado por criticar a un juez de un libro. La Corte sostuvo que el Estado no puede imponer sanciones desproporcionadas que inhiban la libertad de expresión. Bueno, prosiguiendo con la exposición, les digo cómo funciona la presentación de casos. Sí encontré un ejemplo, dos ejemplos encontrados, de los cuales un caso puede ser el de Ernesto Sáenz de Cabezón versus España, otro llega a ser el caso de Herrera Ulloa versus Costa Rica. El caso de Ernesto Sáenz de Cabezón versus España, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TIDH, nuevamente, condenó a España por violar la libertad de expresión de un periodista condenado por injurias. El TDH sostuvo que la sentencia nacional no había considerado adecuadamente el contexto y el papel del periodista en una sociedad democrática. Con lo cual, como podemos concluir en este ejemplo,
delimitan la libertad de expresión cuando no está bien sustentado. Y otro caso particular también es el caso de R. Auloa versus Costa Rica. Otro es el CIDH encontró responsable a Costa Rica por la condena de un periodista acusado de difamación. La Corte estableció que la responsabilidad ulterior de los medios y periodistas debe ser analizada en el contexto de la fundación social que cumplen y bajo estándares estrictos que dictan la censura previa. Bueno, como conclusión del tema, la responsabilidad del Estado frente a la violación de libertad de expresión es un área compleja que requiere un análisis exhaustivo, como le mostré en los siguientes ejemplos, de la jurisprudencia y los principios establecidos por los autores de renombre. Las decisiones judiciales en este ámbito buscan equilibrar la protección de este derecho fundamental con la necesidad de mantener el orden público y proteger otros derechos. Muchas gracias.